desconozco quién es la persona que va a hacer los cursos magistrales. Hoy mismo seguramente se resuelve el problema. Yo daré los 3 TD. Y en lo que concierne a los TD, pues se dirige principalmente a estudiantes de lengua extranjera aplicada. Yo sé que ustedes vienen de diferentes profesiones, de diferentes materias, campos de saber. Y hoy me gustaría hacer un pequeño sondaje para definir el nivel general, el nivel lingüístico general, el nivel de español que tienen. Yo sé que hay que tienen buen nivel, entre B2 y C1, pero ocurre que hay personas también que son debutantes y que están entre el B1, A2, B1 y van a tener dificultad. Van a tener dificultad porque el principal objetivo de este curso es desarrollar la metodología para el análisis de textos. Y a través de esa técnica de estudios y de esa metodología vamos a poder completar los conocimientos que el profesor del curso magistral les va a impartir. ¿Sí? Bueno, yo quería hablarles de mí y de lo que yo puedo aportar a este curso. Yo soy licenciada en letras, es decir, la licenciatura en América Latina y en España es el equivalente de un máster 1, máster 1 francés. Son 5 años de estudio, ¿sí? Letras, historia del arte, y tengo estudios de máster 2 y doctorado en filosofía. Eso puede ayudarles para que con el idioma español, que es mi lengua materna, yo soy venezolana, puedan completar los cursos de civilización latinoamericana desde una óptica diferente. ¿Vamos a estudiar textos? Sí. ¿Vamos a analizar textos? Sí. Pero texto o documento puede ser también una obra de arte. Puede ser una expresión poética, puede ser una expresión musical. Una cultura la podemos abordar a través de las diferentes expresiones culturales, expresiones plásticas, literarias, artísticas en general, ¿sí? Por eso, en este curso vamos a ver algunos textos, ¿sí? Desde luego en relación con los cursos magistrales, y esos son textos casi todos de tipo histórico. Sin embargo, yo me voy a detener en un punto para mostrarles también cómo acceder al análisis de una obra de arte. Vamos a estudiar una pintura mural de Diego Rivera, un muralista mexicano del siglo XX. Y a través de ese mural vamos a intentar completar las nociones de lo que podemos tener en historia sobre la cultura prehispánica, el tema de la conquista y de la colonia. ¿Sí? Únicamente con una obra de arte podemos conocer también todo ese bagaje histórico que cuesta comprender con muchos textos. Yo les voy a mostrar aquí la bibliografía que vamos a utilizar. Hay una bibliografía obligatoria. Son textos que normalmente ustedes deberían
hay una bibliografía que aconsejamos que la puedan revisar y trabajar. Todos estos textos, en todo caso, están en la biblioteca. No se preocupen, yo les voy a enviar la plaqueta, les voy a enviar esto por mail. Yo quisiera el día de hoy simplemente hacer una introducción global y quisiera que nos organicemos para los próximos cursos. Yo no tengo la hoja de je n'ai pas la feuille de marche, no tengo la hoja de presencia, así que vamos a tener que hacer una, improvisar una. A ver qué hay aquí. Papel en blanco no tengo. ¿Alguien tiene una hoja en blanco, por favor, para poder hacer una lista? Muchas gracias. Ok, entonces, por favor, escriban allí nombre, apellido, dirección, correo electrónico, AMU, ¿sí? No personal, el correo de la universidad. Y van a poner cuál es el grupo. Este es el grupo 2. Eso lo puedes poner en una esquinita, por favor. Dans le coin de la feuille, comme ça, pour tout le monde. La date et le grupo. Bien. De esta manera yo les voy a enviar entonces todo el material. Yo debo conocer quién es el profesor del curso magistral. Ustedes tienen clase mañana con él. ¿Sí? ¿Les han dicho cómo se llama el profesor? ¿No lo conocen? Yo voy a informarme, pero normalmente mañana ya hay un profesor que va a hacer los cursos magistrales. No lo tengo aquí. Disculpen, voy a ver si entre tanto mandan el nombre, ha mandado el nombre del profesor. Sí, adelante. Bueno, no sé si será el profesor Díaz o el profesor... No tengo idea, todavía no lo sé. Bueno, no se preocupen, yo les voy a enviar todo por mail. Lo importante es que hoy más o menos sepamos de qué va este curso y cuáles son los puntos que vamos a desarrollar a lo largo del semestre. Yo espero que podamos hacerlo todo de aquí a diciembre. Normalmente los cursos van a completar lo que va a ser el profesor del curso magistral. Esto puede variar un poquito
El día de hoy nos vamos a iniciar un poquito en la ubicación geográfica de ese continente. Vamos también a explorar un poco la historia, los grandes momentos de la historia que poco a poco vamos a ir desarrollando. Y cada texto corresponde a un periodo histórico. Como les decía, el mural de Diego Rivera nos va a ayudar a trabajar estos tres momentos de la historia de América, Hispanoamérica. Luego, el texto sobre la proclama de Cipriano Castro en Venezuela tendrá relación con la herencia colonial, esa transición de la independencia al surgimiento de los países y los nacionalismos. Este periodo de finales del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pasan muchísimas cosas importantes en el siglo XX para la configuración de países y nacionalidades. En ese punto vamos a mirar la historia de México y las reformas agrarias, y también un aspecto importante de nuestra historia tiene que ver con nuestra relación con los Estados Unidos y ese fenómeno de neocolonización o de imperialismo americano, que será el último punto del programa, pero que es muy, muy importante para comprender la relación, digamos, para comprender bien la América Latina de hoy. Yo les voy a enviar este material y quisiera que pudiesen entonces familiarizarse con la configuración política territorial actual, los nombres de los países y poder ustedes también identificar en una lista los nombres de las capitales de esos países. Eso lo harán ustedes también en casa. Bueno, entre los textos que vamos a trabajar hay una cronología específica para hablar de cada etapa. Las obras de arte que vamos a analizar será esta en particular, el mural de Diego Rivera, la colonización o llegada de Hernán Cortés a Veracruz. Ustedes pueden consultar desde ya un poco la historia de ese mural para que la clase sea más interactiva, ¿sí? Yo les voy a mostrar un video donde podemos ver mejor en detalle el espacio, el lugar donde se encuentra este mural. Y un análisis formal, aunque nosotros vamos a trabajar también el análisis formal ahí. Hay otra obra, esta obra colonial, una pintura colonial, para que podamos también mirar cómo América Latina fue percibida por Europa durante la colonia.
poco dónde está ubicado el continente americano y qué podemos decir sobre el continente americano. A ver, para comenzar, nosotros desde allá pensamos en Europa como que es el oeste, ¿sí? Nosotros decimos occidente. Quiere decir también que Europa podría hablar de nosotros como el poniente, como el este. Sin embargo, aquí, cuando se habla del oriente, es Asia, o es el Medio Oriente, ¿verdad? Medio Oriente o Oriente Lejano, es decir, Asia. América Latina, ¿dónde queda entonces? Pues en el medio. Y es muy extraño poder hablar en esos términos para nosotros. Nosotros nos tomamos como el punto cero, ¿sí? Y para hablar del resto del mundo, hablamos de Occidente, es decir, de Europa, de África y de Oriente. Oriente Medio, lejano Oriente. Esa es la visión que tenemos nosotros de nuestros vecinos. Y el mapa siempre se presenta más o menos así. Todavía en los mapas contemporáneos se va a ver América, Europa, África, Asia. Así en esos tres, en ese orden, ¿no? Bueno, la historia de nuestro continente no es tan vieja como la historia de África o de Europa. Porque incluso si vamos a la época glacial, ese momento en que las culturas o las primeras civilizaciones empiezan a emigrar, se dice que el continente americano estaba vacío, estaba desierto, no había presencia humana, solo animales que se quedaron allí cuando África y América estaban juntos y después se separaron. Unos quedaron allí y otros quedaron allá. Hubo siempre una conexión entre el Polo Norte, entre Groenlandia y Asia, ¿sí? A través del estrecho de Bering, que durante la época glacial permitía tener un camino, un lugar de circulación entre continentes, entre Asia y América. Bueno, así se dice, pues, hay varias teorías y las vamos a estudiar con más detalle. Hay teorías que hablan de la población del continente americano por el estrecho de Bering. Así pues, una parte del origen del pueblo americano sería asiático. Hay otras teorías que dicen que de África hubo navegantes que atravesaron esta parte del Atlántico y penetraron por Brasil. Existen otras en las cuales hubo pueblos también de navegadores que recorrieron el Pacífico Sur a través de todos los archipiélagos y de todas las pequeñas islas para pasar a América del Sur por el lado de Chile. Bien, no importa, lo que es trascendente es que cuando hablamos de América, pensamos solamente que América es los Estados Unidos y América del Sur, y ya. Pues nos equivocamos, hay América del Norte, hay América Central y América del Sur.
¿Cómo lo vamos a definir? ¿Cómo estratégicamente vamos a hablar de la relación de todos esos países? Pues bueno, por bloques. A ver, ¿dónde comienza entonces América del Norte? ¿Qué países incluye América del Norte? México. ¿Ok? ¿Y qué más? Todos los países de América del Norte. ¿Cuáles serían? No estoy hablando de América Latina, del continente entero. Continente americano. El país que está allá, más al norte, ¿cuál es? Canadá. Canadá. Luego, ¿le sigue? Estados Unidos. Estados Unidos y México. Muy bien. Ese bloque, entonces, configuraría la América del Norte, que incluye México. ¿Sí? Canadá, Estados Unidos, México. Una parte de México, el sur de México, tiene una civilización en común con otros países de lo que llamamos América Central. Por eso, en el medio, entre el sur de México y Costa Rica, por aquí, vamos a encontrar lo que se conoce como la América Central. Y culturalmente a todo eso se le llama Mesoamérica, es el que está en el medio. ¿Sí? Así pues, América del Sur no comienza en México. América del Sur comienza aquí, casi al nivel del trópico, con países como Colombia, Venezuela, hasta el cono sur en Argentina. Y va a incluir el Caribe. El Caribe. Bueno, teniendo en cuenta ya eso, no vamos a cometer más nunca el error de decirle a un mexicano que es sudamericano. ¿Sí? Aquí en Francia se dice, se divide de manera muy simple el continente americano. Se piensa que América es solo los Estados Unidos, y cuando se habla de América del Sur, pensamos que América del Sur es todo lo que está al sur de Estados Unidos. Pues no. Aprendamos eso para empezar, ¿sí? Cuando hablamos de América del Sur, hay otra clasificación. Cuando hablamos de América Latina y cuando hablamos de América Hispánica, también hay otra clasificación. ¿Qué incluye la América Latina? A ver, ¿qué países? ¿Todos? A ver, si quieres. Argentina, Brasil, Perú y otros países. Es decir, todos los países de América del Sur, de América Central y México en el norte. ¿Por qué? ¿Por qué incluyes a Brasil? Hablan todos españoles y portugués. Okay. Es decir, que es una población que habla dos lenguas romances, dos lenguas latinas, español y portugués. En este curso vamos a tratar principalmente las culturas hispánicas. El curso no debería llamarse civilización latinoamericana, sino más bien civilización hispanoamericana, porque nos vamos a concentrar únicamente en los países de habla hispánica. Pero bueno, vamos a incluir Brasil en el contexto de una América Latina, aunque no hable en español, por, digamos, una historia común, que es una historia que incluye
civilizaciones prehispánicas importantes, una población amerindia que todavía existe, una historia de conquista y de colonia en común, procesos de independencia diferentes, pero que marcan la mentalidad de esos países que surgen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? A nivel político también los países de Mercosur incluyen a Brasil, es decir que, bueno, no hablan español, pero tenemos convenios y cooperación y políticas que se acercan mucho. Vamos, una vez que ya sabemos esto, me interesa que puedan entonces revisar los nombres de cada país que configuran ese continente, esa división política del continente entero, y que luego desglosemos, ¿sí? Desglosemos cada país. Que empecemos a mirar cuáles son los países que configuran América Central, los países de América del Sur y del Caribe, donde se habla los principales idiomas latinos, porque también he olvidado decir que, claro, el francés es una lengua romance, una lengua latina, y tiene una presencia, sobre todo en el Caribe y en Guayana. Así, si vamos a hablar de América Latina, también deberíamos incluir esos países de colonias francesas ubicados, como lo ven allí, ubicados aquí en el Caribe. Y no lo han puesto acá, pero también podríamos decir que forma parte de estas tres Guayanas: una Guayana francesa, una Guayana holandesa y británica. Bueno, estas son las diferentes teorías sobre la manera como el continente fue poblado y a qué época, a qué periodo se remontan. No vamos a tomar nota ahorita de nada de eso, lo vamos a mirar así globalmente. Y cuando hablamos entonces de este periodo, el periodo de la cultura prehispánica, o más bien podríamos decir también por error precolombina, ¿por qué se le llama precolombina? ¿Tienen idea? Es porque fue antes que Cristóbal Colón. Sí, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y se habla de prehispánico, ¿por qué? Prehispánico sería antes de la llegada de ¿sí? La date? Non. À quoi fait référence cette notion de préhispanique? On voit bien précolombien, la relación avec Colón, ¿ok? De préhispanique, ¿por qué? La llegada de los españoles. Sí, bien, entonces, pues es importante saber que Colón era italiano, genovés, con relaciones con Portugal y con España, pero en realidad vamos a ver sobre todo es la cultura hispánica y esa cultura hispánica
está representada por España, la cultura ibérica española, así antes de la llegada de los españoles. En todo caso, a esos países de América Central y América del Sur. América del Norte, América Central y América del Sur. Seguimos. Por eso, antes de ese periodo de la llegada de Colón o de los españoles, existían civilizaciones allí. Unas con expresiones artísticas más importantes que otras, o con expresiones y vestigios de civilización que duraron más. Reagruparlos únicamente en tres grandes grupos, los mayas y los aztecas, como han mencionado hace rato, pero también están otros. Mayas, los aztecas, y están los incas. ¿De dónde o en qué parte se encontraban los mayas, los aztecas y los incas? ¿Saben algo de eso? ¿Dónde, en qué países? ¿En qué regiones? ¿En qué zonas? De América del Norte, Central y del Sur. ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Quiénes? Los incas. Ok, entonces en el sur, y no únicamente en el país que hoy día llamamos Perú. Perú en la colonia iba desde Ecuador hasta Chile. El Alto Perú, el Gran Perú y el Bajo Perú, hasta Argentina. Bien. Y entonces nosotros, los mayas y los aztecas. ¿Los mayas expertos de América Central? Sí. Y en Mesoamérica, es decir, en el sur de México también. En el sur de México. Una parte, pues, de América del Norte. ¿Hasta dónde? Hasta más o menos Salvador, Costa Rica. Por allí llegaron. Pero principalmente hay tres grandes regiones. Sur de México, Guatemala, Honduras y Salvador. Allí hay la presencia fuerte de la civilización maya. Y los aztecas fueron los últimos en realidad. Sí. Sí. En el México central incluso. Lo que hoy ocupa la región de la capital, del Distrito Federal o de la capital de México. Bueno, hay elementos indispensables que debemos conocer de esas grandes culturas o de esas grandes civilizaciones latinoamericanas, precolombinas, y es que según la situación geográfica, de acuerdo a la situación geográfica, habrá elementos que son típicos de su agricultura. Y habrá expresiones artísticas que serán conocidas y que hoy día todavía siguen allí pudiendo visitarse, ¿no? Como las pirámides. También ellos tenían una forma de organización social que con la colonia va a cambiar, pero que va a formar parte de lo que llamamos muchas veces el mestizaje o el sincretismo cultural y el sincretismo religioso. Son muy fuertes estas visiones de lo religioso, porque en sus creencias ellos son casi siempre animistas
o creían en deidades meteorológicas o astrológicas. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son? Si es animista o si es religión astrológica o astronómica, ¿a qué se refiere? ¿En qué creían? ¿En qué creían esas culturas? Bueno, ahí dice que son politeístas y que creían en el sol, en la lluvia, en la luna, pero no siempre fue así. Antes, otras culturas anteriores a estas, mayas, aztecas e incas, hubo otras civilizaciones y hubo una mezcla, es decir, se creía, sí, en el sol y la luna, pero se creía también en la serpiente emplumada, o se creía en los arcoíris, o habían dioses del maíz, dioses del cacao, del chocolate, dioses también de la agricultura. Bueno, esa visión animista tiene una relación con la naturaleza muy diferente de la relación que tenía Europa con la naturaleza. En la época de la colonia interesa a los exploradores conseguir recursos para explotarlos, para hacer progresar ya los países que empezaban a ser capitalistas en esa época, ¿sí? Antes de la llegada de Colón había una organización ya muy compleja de pueblos con ciudades muy complejas, muy completas, y fue una verdadera pena que hubiese un genocidio de amerindios en la primera etapa de dominación y que luego también muriera mucha gente con las enfermedades que fueron llevadas allí. A pesar de eso, de casi una extinción de los pueblos amerindios, persisten algunas culturas. Los mayas todavía sobreviven, hay pueblos en Amazonas, hay también presencia de indígenas, de los descendientes de los incas, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. ¿Sí? Bueno, todo esto para decirles que la historia de América Latina no comienza con Colón, con Cristóbal Colón. Hay unos antecedentes. Estos antecedentes se remontan a un periodo bien lejano en la historia y del cual todavía hay descendientes, personas descendientes que siguen en esa tradición. Y si hablamos de América Latina o de América Hispánica, corremos el riesgo de excluirlos, porque esos amerindios no hablan español, no hablan portugués, no hablan francés, que son esos idiomas latinos. ¿Sí? Pueden hablar el idioma del dominador, del conquistador, pero siguen hablando sus lenguas nativas. Sí, ¿Hablan inglés? Los hay en Estados Unidos que hablan inglés, los hay que hablan portugués, español. Es el idioma del dominador, del conquistador. Pero preservan sus idiomas nativos, originarios. ¿Sí? Son lo que llaman hoy día las culturas originarias. Les hablo de esto porque hay una especie de movimiento. Hoy día hay un movimiento muy fuerte por la defensa de los pueblos originarios en América Latina.
hay muchos indígenas que están muriendo en el Amazonas brasileño porque la política de Bolsonaro, del actual presidente de Brasil, incita a la gente a explotar las tierras de la selva, y esos pueblos amerindios que no se han mezclado, que están allí desde hace mucho tiempo, están muriendo o están siendo desplazados de sus territorios. Pasa también con los indios mapuche en Chile, en Argentina. Hay un conflicto, por ejemplo, con la empresa Benetton. ¿Conocen la marca Benetton? ¿Ustedes? ¿No? Es una marca italiana que hace ropa y zapatos, cosas de textiles, con muchos colores, ¿sí? Pero han puesto sus instalaciones en tierras de Chile y de Argentina, en lugares que eran antes de los mapuches, de los indígenas mapuches. Bueno, hablamos de civilización latinoamericana y a lo mejor sus profesores del curso magistral se van a detener específicamente en el programa. Yo aquí, en este curso, les voy a dar otros elementos para completar esa visión un poco reduccionista que podemos tener de América Latina desde Occidente. ¿De acuerdo? Así que no duden en hacer preguntas, en consultar cosas sobre el fenómeno actual de los indios o los amerindios actuales, para poder hacer la comparación. Estudiar el presente es importante sin perder de vista el pasado. ¿De acuerdo? Yo no quiero hacer tampoco un curso en orden cronológico, en una historia lineal. Quiero hacer cita siempre al presente, porque es lo que se acerca más a nosotros, lo que se acerca más a mi cultura, a lo que yo soy, y hay varios latinoamericanos que participan aquí, o españoles que participan de estos cursos, y con esa experiencia de la actualidad, de lo que somos hoy, podemos también acercarnos a ese pasado. Y será más interesante, porque si no, los mayas, los aztecas, esa gente tan lejos, vista desde aquí como unos salvajes que sacaban el corazón y que hacían sacrificios humanos y no sé qué. Bueno, sí, hay una parte cruel de la historia y de esas culturas, pero no todo es negativo, y los descendientes de esas culturas siguen vivos. Y siguen vivos y siguen padeciendo de alguna manera las consecuencias de la conquista, de la colonia y del neocolonialismo, es decir, de esa relación difícil con Estados Unidos. Estados Unidos, que se ha tomado por el gran hermano. Bueno, ¿por qué? ¿En qué momento pasa que los Estados Unidos toma casi posesión de América del Sur, de América Central? Es importante conocerlo, es importante saber cuál es la mentalidad que domina a ese país en ese momento histórico y cómo es nuestra relación desde principios del siglo XX hasta ahora con los Estados Unidos. Actualmente, en la historia contemporánea de América Latina, tiene nuevas semillas de neocolonialismo. ¿Quiénes piensan ustedes que son los nuevos neocolonialistas en América Latina? ¿Quiénes piensan ustedes? ¿Quiénes serían hoy día? Están en África también, en el Medio Oriente. ¿Lo saben? Pues China.
China también está conquistando ahora progresivamente los espacios de América Latina. Prestan dinero a países como Venezuela, como Brasil y otros, y en intercambio, como no les pueden pagar, quitan tierras, ¿sí? O explotan los recursos naturales. Hoy día hay ese nuevo componente político, económico, que está transformando también nuestra historia y la, podríamos decir, la configuración política. Hay ya partes, grandes superficies que quizás vamos a perder. Probablemente pronto sean de la República de China. Ya no será una parte de Venezuela o una parte del Amazonas, será una parte de Chile. Veremos. Bueno, esto tiene que ver con las culturas agrícolas, donde había principalmente estos productos que aparecen aquí y que nosotros conocemos y que nosotros consumimos en Europa y que han cambiado, modificado nuestra gastronomía aquí y en el mundo entero. Es decir, no habría pizza ni pasta con pomodoro si no hubiese habido allí tomates, ¿no? En Suiza y aquí en Francia no, bueno, en Austria, por allí, no se tomaría el chocolate delicioso si no se hubiese explotado el cacao de México, América Central y el Caribe. Los alemanes no sé qué comerían, no comerían patatas porque, bueno, las patatas, es decir, la papa, en América Latina se le conoce como papa. Todos los tubérculos, le pomme de terre, le derivé de pomme de terre, son de América del Sur y han modificado la gastronomía también actual. Bueno, aquí vemos que casi en toda América del Norte y Central se cultiva el maíz. Son culturas del maíz. Y el maíz es muy importante incluso en la mitología. El mito de fundación, de origen de nuestras culturas, dice que los primeros hombres y mujeres que existieron fueron hechos de maíz. En las historias bíblicas y en los, podríamos decir, los mitos fundadores de muchas religiones del Medio Oriente y de Europa, es la tierra, ¿no? Adán fue el hombre que fue hecho con tierra. Bueno, allí en México, en América Central, el hombre fue hecho con maíz. A mí me chocó muchísimo cuando llegué a Francia en el 2004 ver que la gente decía que no comían maíz aquí. Y yo estaba muy contenta cuando veía que había maíz en algún supermercado. Y yo decía, pero ¿dónde hay? Hay mucho maíz en el Alsace y en el norte de Francia. Y yo veía en la televisión que hay campos de maíz. Pero, ¿por qué no se consigue maíz? Y me explicaron que el maíz aquí se producía, pero era para alimentar a los animales. Para alimentar a los cochinos y a ciertas bestias, ¿no? Yo me deprimí. Yo, pero ¿cómo es posible? Tan sabroso que es el maíz. ¿Cómo comen bien los cochinos franceses? A ver. Les cochons ici profitent bien du maíz. Ils mangent bien, ¿eh? Bueno. Y
Y ya casi vamos a terminar. Les quisiera mostrar esta caricatura, a ver qué podemos decir con relación a eso que hablábamos hace rato de los pueblos primigenios. Los pueblos primigenios son esos indígenas que todavía existen. Y se habla entonces de las minorías étnicas. Hoy día a los pueblos primigenios, los pocos que quedan, se le llaman las minorías o pueblos minoritarios, minorías étnicas. Así, bueno, es por eso. Esa caricatura muestra allí a un conquistador que dice: estimados señores de las minorías étnicas, miren cuáles son las minorías étnicas. Bien, ¿tienen preguntas? Por favor, no duden en interrumpirme. Las próximas clases serán más interactivas, espero yo. Yo voy a hacer ejercicios para que cada uno pueda responder también, para que podamos analizar textos, imágenes, y ustedes, es un TD, sí, también les toca trabajar. ¿Sí? ¿Vale?